Las Afores están perdiendo dinero. Millones de mexicanos tienen como única fuente para su retiro el dinero que se está juntando en las Afores. Y estos últimos meses me han llegado cientos de mensajes preguntándome: estoy viendo que estoy perdiendo dinero, estoy teniendo números negativos en mis estados de cuenta. Y están surgiendo muchas dudas. ¿Esto es algo normal? ¿Es de forma temporal? ¿Se podrá recuperar de estas pérdidas? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Preparo para ti este tutorial para despejar muchas de estas dudas que están surgiendo, para aprender a leer el estado de cuenta de las administradoras, saber las implicaciones de estos números negativos que muchas administradoras están teniendo en este momento. Para que sepas, este es un tema bastante regulado por la Secretaría de Hacienda, por la CONSAR, que es la comisión que vigila las Afores, y lleva 25 años en operación. Porque todas las personas que empezaron a trabajar después de julio de 1997 tienen este esquema de retiro. No es un tema opcional, de hecho es un beneficio que tienen los trabajadores, que de hecho lo pagan en su mayoría las empresas. No es tanto un beneficio del gobierno, aunque sí participa con una parte pequeña, es parte de una prestación que te ofrecen por trabajar en una empresa formal. Así como tienes un salario, también tienes esta prestación que la empresa principalmente va a abonar para un recurso para tu retiro. Durante muchos años estos fueron los porcentajes de cómo aportaban a tu cuenta de Afore, principalmente la empresa, luego el trabajador y luego el gobierno. A partir del 2023 cambió el esquema, tú sigues aportando la misma cantidad, pero las empresas gradualmente irán aportando un porcentaje mayor, en especial los trabajadores que tienen mayores sueldos, para llegar hasta un 15% de aportación. Y esto hace que cobre más relevancia este tema de las Afores, porque de entrada es nuestro dinero por ley, las empresas están pagándonos esta prestación, y segundo, dado que ahora las empresas van a aportar una cantidad mayor, nos interesa mucho ver cómo lo están administrando, las comisiones que están cobrando y si tienen minusvalías, entender cuáles son las causas. Y todo esto, insisto, está marcado en la ley, quién debe de aportar, ahí están los porcentajes, también la aportación del gobierno y todo eso es lo que te acabo de platicar. Y es bastante curioso cómo quedó el esquema, porque entre más se gane, tengas un mejor sueldo, las empresas tienen que aportar una cantidad mayor. Entonces depende también ahí del tema del sueldo del trabajador. Para saber cuánto va a aportar tu empresa, tienes que buscar en la página del INEGI las UMAS. Y cada año va a ir incrementando esta medida que se llama UMAS y tienes que buscar la información mensual, que es cerca de 3,000 pesos en este momento. ¿Y esto para qué? Esta tabla es súper importante que quede clara. Aquí podemos ver las UMAS que te hablaba. 1, 2, 3, más de 4. Acuérdate que cada una vale 3,000 mensuales aprox. Y aquí están los años y los porcentajes de cómo va a ir aportando la empresa. Quiere decir que en 2030, quien gane más de 4 UMAS, cual sea el valor en ese momento, la empresa va a aportar un porcentaje mayor para el tema de retiro. Esto es algo que ahora las empresas van a considerar al momento de definir los sueldos. Van a decir, aparte del sueldo, aparte de los impuestos, tengo que considerar cuánto se va a pagar para el tema del Afore con este incremento, más otras cuotas como el Infonavit o como el IMSS. En fin, aquí están las 10 administradoras de fondos para el retiro que hay reguladas aquí en México. Tenemos que escoger una de estas 10. Y una pregunta frecuente que me llega es: oye, ¿y no me pueden dar mejor el dinero a mí? Yo lo administro mejor para mi retiro. ¿A fuerza tengo que escoger una? Sí, tienes que escoger una, y si tú no escoges, van a escoger por ti y el dinero se va a ir a alguna de estas 10. Por cierto, así como esta, todas las preguntas que se te vayan ocurriendo, házmelas saber en los comentarios. Yo leo todas las preguntas, trato de contestar la mayoría. Sabes que hacemos un gran esfuerzo para mantenerte bien informado. Yo lo único que te pido a cambio es regálame una manita arriba, tu comentario, y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas porque todas las semanas hacemos grandes las letras chiquitas de las finanzas. Y por cierto, es importante escoger porque nos cobran una comisión por administrar nuestros recursos. Aquí estás viendo las comisiones vigentes para este año. Cada año van cambiando y afortunadamente la tendencia ha ido a la baja. Cada año cobran menos comisiones. Ojo, esto no fue por un tema de caridad que se hayan organizado las administradoras para el retiro y hayan dicho vamos a cobrar menos. Esto lo hicieron por un tema normativo, porque las autoridades cambiaron la metodología de cuánto era lo máximo que podían cobrar. Y fíjate qué cosa tan curiosa. Este año todas se fueron al máximo que las autoridades les permitieron cobrar. Por eso este año la mayoría cobra la misma comisión. En otros años era más distinto y había que revisar. Esto, salvo 2 contadas excepciones, la mayoría cobró 0.57%. Y hablando del tema de las minusvalías, que es el tema principal que te quiero explicar y entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que yo estoy haciendo ahí al respecto,
esta comisión nos la van a cobrar independientemente de que tengan ganancias o tengan pérdidas. Así como lo escuchas, incluso en años donde las inversiones que estén administrando tengan alguna pérdida, esta comisión es por administración, no sobre el éxito. Pero bueno, a lo que venimos, ¿por qué se están teniendo estas minusvalías en el estado de cuenta? Vamos a entenderlo. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Para entender el tema de las minusvalías, lo primero que le tenemos que echar un ojo rápido, aquí no me voy a poner tan técnico, es el tema de en qué invierten nuestros recursos. Esta lámina que vamos a ver a continuación es muy valiosa para entender este tema de la minusvalía. Aquí tenemos una tabla con los instrumentos en que invierten las administradoras para el retiro y el porcentaje, esto es en promedio, que algunas invierten más cargada en una estrategia que en otra, depende de la generación, ya lo veremos, pero este es el promedio. En todos donde te pongo el logo del cisne son instrumentos que son más variables, tienen volatilidad. Algunos de los otros también podrían tener cierta volatilidad, pero a lo que voy, varias de las inversiones que suelen escoger tienen volatilidad en función del desempeño de las inversiones, en función de la economía y tienen que ser muy hábiles con la selección justo también para mitigar estos riesgos. Esta lámina también me gusta mucho, lo que ahorita veíamos donde están aquí las 10 administradoras, pero estos instrumentos que están en el recuadro rojo son los que pueden tener mayor volatilidad, tienen un poco más de riesgo comparada con las otras inversiones. De hecho, las inversiones de las más seguras son las que están hasta el lado derecho de color rosa. Estas son inversiones bastante estables y fíjate que la mayoría está en inversiones estables, pero sí tienen un cierto porcentaje en las del recuadro rojo. Y aquí a lo mejor muchos se preguntan, entonces, ¿por qué invierten en ese recuadro rojo? Bueno, la respuesta es sencilla. Esas inversiones bien manejadas, que es un tema que requiere habilidad, pueden en el largo plazo, pasando varios años, pagar un porcentaje mayor. Entonces, lo que deben de hacer las administradoras es contratar personas profesionales del mundo de las finanzas, hacer decisiones asertivas y entonces con eso tener un rendimiento mayor o aspirar a él, pero seleccionando estos instrumentos, aunque sí, algunos meses o algunos años pueden tener volatilidad, tanto positiva con años muy buenos como años negativos. Ahora, también hay un tema importante que debes de considerar. Dependiendo de tu edad, de tu fecha de nacimiento, te van a clasificar en uno de estas 10 que se le llaman fondos generacionales. Una persona que nació, por ejemplo, en el 83, pues cae en la generación del 80 y el 84 y así sucesivamente. Con las generaciones de las personas más jóvenes pueden ser un poco más aventurados y ponerle un porcentaje mayor de esas inversiones del recuadro rojo que se le llama renta variable, porque si bien faltan muchos años para su retiro, entonces si hay una caída, tiene muchos años para recuperarse. Lo que es más delicado es con las generaciones de personas que están un poco más cercanas a su retiro, que deben de tener menos de estos instrumentos y deben de estar más cargados a los que eran más seguros, los que estaban en la columna rosa, para que sea más estable ya todo el patrimonio que fueron acumulando durante muchos años. Esta lámina es oro, es información muy valiosa para entender lo de las minusvalías. Aquí te puse de los instrumentos más volátiles, estos del recuadro rojo, renta variable, cuál es el porcentaje que se tiene en las diferentes generaciones. Fíjate cómo las generaciones de las personas más jóvenes, la inicial 90-94, 85-89, sumando lo que tienen de renta variable nacional e internacional, pues es cercano a un 25%, 24, 23, incluso un poco más del 20% en la mayoría. Y van pasando los años y cada vez se tiene menos de este instrumento. A ver, explicado todo este rollo de por qué se está teniendo esta volatilidad y esta minusvalía, pasemos a algo muy importante: entender de qué magnitud está haciendo, cuánto se está teniendo de minusvalía y qué se puede hacer. Vamos a aprender a leer el estado de cuenta porque tiene algunas cosas interesantes. Lo primero fundamental es que debes de exigir que te llegue tu estado de cuenta si no te está llegando, que te lo manden por correo, que te lo manden a tu domicilio, que te digan un portal donde lo puedes descargar. Esa es una obligación que tienen las administradoras con nosotros. En la parte de arriba de tu estado de cuenta te va a aparecer si tú perteneces a este mecanismo de las administradoras de fondos para el retiro de las Afores o algún otro esquema. Por ejemplo, hay esquemas mixtos de personas que no solamente trabajaron en empresas privadas, sino también para el gobierno. Entonces tiene un esquema mixto entre el IMSS y el ISSSTE, por ejemplo. Segundo, se te va a indicar a qué generación perteneces. Ya viste que invierten de una manera distinta.
Entonces no solamente es identificar en qué Afore estás, en qué empresa, cuál de las 10, sino también en qué generación. Deberás identificar de qué periodo es esa información, porque estos estados de cuenta no son mensuales, sino cada 4 meses. Entonces saber de cuándo es la información. Verás tus datos, asegúrate que son correctos. 5. En el mismo estado de cuenta vendrán los datos de contacto de tu administradora, de tu Afore. Para alguna duda muy específica, ahí los puedes contactar. 6. El número que queríamos ver, el saldo acumulado que tienes en tu Afore. Este número debería ir creciendo por 2 efectos, por los rendimientos de las inversiones y por las aportaciones periódicas que ya hablamos principalmente hacia la empresa. En caso de alguna crisis económica, un periodo de volatilidad, podría llegar a bajar, pero ese es el número que en el largo plazo debe ir creciendo. 7, importantísimo, viene este desglose donde viene el saldo, lo que fue aportando la empresa, en caso de algunos retiros que se hayan hecho, los rendimientos, aquí vemos si va ganando o va teniendo alguna minusvalía, lo que te cobraron y el saldo final. El tema de retiros es un tema muy chiquito que se puede retirar solamente por desempleo o por matrimonio, no puedes retirar el total, son cantidades muy chiquitas. 8, encontrarás un desglose de todas las diferentes cuentas o subcuentas que hay. Por ejemplo, si diste aportaciones voluntarias, podrás ir viendo por separado cuánto es lo que se va ganando y el ahorro total por el lado de la empresa y cuánto es por lo que tú has aportado voluntariamente. 9. Vas a encontrar esta tablita del indicador de rendimiento neto, que es el rendimiento quitándole ya las comisiones, cuál es la que más ha pagado. Ojo, este rendimiento no es del mes, es un rendimiento promedio de muchos meses, incluso tiene datos de 10 años de historia, 5 años, es un número ahí, una fórmula un poco compleja, pero nos da el reflejo de más o menos cuánto ha pagado en promedio en muchos meses. Por eso siempre lo vemos positivo y luego hay quien dice, oye, yo tengo minusvalías y según el número ahí está en positivo, es porque ese es un dato promedio de muchos años o muchos meses y el del estado de cuenta es del periodo. Y también vendrán finalmente unas leyendas con derechos que tienen los trabajadores y las personas que ahorran para el retiro. Por ejemplo, a poder presentar una queja y recibir un folio por escrito. Por ejemplo, a recibir 3 veces este estado de cuenta al año. Muchísima gente no lo recibe. Es nuestro derecho y hay que hacerlo valer porque también es nuestro dinero. Ahora, por cierto, tenemos también el derecho a cambiarnos a la Afore que queramos. Yo decido mucho por el servicio, pero principalmente por el desempeño de las inversiones. Para eso está esa tablita, el indicador de rendimiento neto, para poder comparar cuál en promedio ha tenido mejor desempeño. Para cambiarnos hay que contactar a la Afore a la que te quieres cambiar, no de la que te vas, ahí te van a tratar de convencer. Contactas ya sea por una llamada y que vaya un asesor a verte, vas a alguna de las oficinas y si ya en alguna ocasión capturaron algunos datos que se llama biométrico, como tu huella, como tu voz, es un proceso normativo que se tiene que hacer, ya te puedes cambiar desde una aplicación que se llama Afore Móvil. Si por alguna razón extraña no sabes en qué Afore estás, entra a esta página e-SAR y te vas a esta parte que dice localiza tu Afore. Vienen las conclusiones, pero en este video es de lo más importante. Este año en particular ha sido bastante complicado para muchas inversiones de tipo variable. Vemos diferentes índices, tanto nacionales como internacionales, con mayor volatilidad que lo normal. También las acciones nacionales están teniendo un desempeño complicado. En esta ocasión coincido con esta nota que publicaba la CONSAR. Dentro de las Afores es normal que existan ciclos de volatilidad y el horizonte, es decir, el objetivo de estos instrumentos suele ser de largo plazo. Entonces es normal ver en algunos periodos minusvalías temporales. Entonces por ese lado entiendo el tema de las minusvalías. Claro, también es muy importante analizar y comparar. Por ejemplo, yo he estado comparando muchos productos de retiro, tanto del lado de las Afores como productos privados fuera de las Afores. Y por ejemplo, yo donde más aporto más que a una Afore es a un tema de un plan personal de retiro privado. Una partecita chiquita también la llevo a aportar a la Afore, tengo una combinación, pero la cantidad más fuerte la hago en un retiro fuera de las Afores. Esto porque he encontrado productos privados que han tenido un rendimiento superior y que yo en lo personal le veo mayor potencial en el largo plazo y por eso es la decisión que yo he tomado. Y ahí, como ya sabes, si requieres una consultoría gratuita de este tema de retiro privado, te la dejo aquí abajo en los comentarios. Es un tema gratuito que a través del equipo podemos darte esta consultoría. Seguramente todavía quedan algunas dudas relacionadas a este tema. Házmela saber en los comentarios, voy a estar leyendo toda la información, tanto para nuevos videos como para estar resolviendo inquietudes específicas. Ya sabes que lo único que te pido a cambio es tu manita arriba y nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.